La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce presenta El Pan de la Palabra. El pan de la vida, el pan de la unidad. En esta nueva etapa del testimonio, en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. A nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa dominical, El Pan de la Palabra. Con ustedes estamos Marcos Manuel Márquez Pagán y el Padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la Diócesis de Ponce en Puerto Rico. Estamos ya en vísperas de terminar el año litúrgico. Nos quedan prácticamente 2 domingos y entraremos en la fiesta de Jesucristo Rey, con el que se cierra litúrgicamente este tiempo de este año. Sí, así es, ya estamos reflexionando, recogiendo, ¿verdad?, los frutos de todo este tiempo de misión, tiempo ordinario, que vamos entonces ahora a reflexionar sobre, ¿verdad?, estos textos que pueden sonar un poquito, para algunos pueden sonar un poquito raros, textos apocalípticos que mezclan un poco el fin de los tiempos, pero también reflexionando sobre el fin de nuestra vida y hacia dónde nos dirigimos después de nuestra muerte. Es lo que la Iglesia nos ayuda a reflexionar en este tiempo también de noviembre, mes de noviembre, lo que se conoce con el título de los novísimos, Sí. que son muerte, juicio, infierno o gloria. Es decir, 4 realidades ante las cuales nos vamos a confrontar todos los que estamos vivos en esta tierra y peregrinamos. Un día tocará la muerte, vendrá un día de evaluación y, como veremos con los textos que estos días vamos a estar reflexionando, se dará una balanza, buenos, no tan buenos, regulares, aquellos que se han opuesto al proyecto de Dios y unos que gozarán y otros pues que penarán. Que alguno pudiera pensar que contradice la misericordia de Dios, pero al contrario, es lo que reafirma lo que el Señor hace por nosotros, lo que el Señor siempre nos acompaña, y que en esta etapa de juicio el Señor reconoce también cuáles son nuestras debilidades y nosotros simplemente nos exponemos con todo nuestro corazón para mostrarnos tal cual somos y también, ¿verdad?, enseñar y mostrar que hemos también sido, en cuanto hemos sido fieles, en cuanto no lo hemos sido tanto, pero nosotros como fieles creyentes nos acogemos a su misericordia y nos presentamos tal cual somos, poniendo nuestra fe, nuestros frutos y aquello que hayamos trabajado respondiendo a la vocación que el Señor nos ha dado. Son palabras de esperanza, aunque parece que sea lo contrario. Son palabras que nos abren la visión de lo que Jesús en el proyecto que quería realizar desde la voluntad del Padre anima y sostiene. Vamos pues a orar, implorando de Dios su ayuda con la oración que la Iglesia nos propone para la Eucaristía de hoy. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La plegaria, la oración inicial, recoge en síntesis unas claves que nos ayudan a la reflexión de hoy. Fíjense, primero hablamos a Dios, le llamamos Señor, el que está por encima. Por lo tanto, yo reconozco que si Él es mi Señor, yo soy una criatura. Él es el creador, yo la criatura. Estoy, en cierta medida, bajo su dominio, bajo su protección, bajo su auxilio. Y le llamo Dios, pero no Dios mío, sino Dios de todos. Dios de la familia humana, Dios del mundo entero. Sí, hay oraciones que podemos hacer quizás de manera personal, pero también tenemos esta conciencia de ser una comunidad, de que la acción de Dios al cual estamos, ¿verdad?, sometidos y que nos acogemos a su misericordia, no estamos solos, sino que estamos dentro de una comunidad que nos apoyamos entre nosotros, que oramos unos por otros y que nos acogemos a este amor del Señor, no a título personal, sino también a nivel comunitario. Primera parte de la oración, concédenos vivir siempre. Por lo tanto, hay una sed de eternidad. En ti y en mí hay una sed de eternidad. Entonces le estamos diciendo al Señor, concédenos vivir siempre, no queremos morir. O sea, nadie quiere acabar. El cristiano sabe que la muerte es una puerta que se abre a la eternidad. Y esa eternidad está sembrada
en nuestros corazones. Hay un himno muy antiguo que decía, con sed de eternidad hemos vivido, con sed de eternidad caminamos hacia ti. Entonces, esa sed de eternidad, concédenos vivir siempre. Pero ¿cómo queremos vivir? Con alegría, no haciendo lo que me dé la gana, no llevando lo que yo creo, sino bajo tu mirada, es decir, cumpliendo tu voluntad, dándonos tu orientación. Sí, y en esto es donde se radica la verdadera felicidad del cristiano, del creyente, porque sabe que el Señor no va a querer nada que nos haga daño, no va a, ¿verdad?, a permitir algo que a nosotros nos dañe, nos quita la felicidad. Por eso confiamos que viviendo bajo su mirada, bajo su, ¿verdad?, su señorío, reconociendo que Él es Dios, podemos vivir con alegría y pudiéramos nosotros, como dice, vivir siempre, ¿verdad? Podemos confiar en toda nuestra vida el hecho de que no queremos, ¿verdad?, morir, porque vemos la muerte como simplemente un paso, porque recordamos que el vivir para siempre es algo que el Señor concede y que nosotros firmemente confiamos que una vida plena con Él no nos va a desamparar y de hecho nos va a hacer muchísimo más libres y más alegres. ¿En qué consiste esa felicidad plena y duradera? Esa eternidad, ¿en qué consiste? En servirte a ti. En servirte a ti. Por lo tanto, sirviendo a Dios, alcanzo yo esa felicidad plena y duradera. ¿Y tú qué eres qué? La fuente, el origen de todo bien. Por tanto, lo bueno, lo admirable, lo maravilloso, lo que me hace ser feliz plenamente es entrar en tu voluntad, cumplir lo que tú deseas, caminar por tus sendas. Sí, yo puedo hacer muchas cosas buenas, puedo pensar cosas buenas, puedo hacer o entender o realidades, comprender cosas buenas que puedo disfrutar, pero si el Señor es la fuente, el comienzo, el origen de todo el bien, de todo lo bueno que puedo yo gozar en esta vida, simplemente esto es imagen de aquel, ¿verdad?, que es la fuente, porque si Él es la fuente del bien, todo esto es, aunque lo podemos gozar, podemos entender que es bueno, pero significa que el Señor es muchísimo más. Por lo tanto, gozar de la bondad del Señor es gozar en plenitud realmente de la bondad. Es interesante porque comparando un poquito esta oración con el Evangelio del domingo pasado, en que era una especie de burla. O sea, los que hacen la pregunta no creen en la vida eterna, no creen en la eternidad. Lo que ellos creen es en lo de aquí, que eran los saduceos. Y en esa burla, en esa, preguntas capciosas que le hacían a Jesús, recuerden la mujer con los 7 maridos y todo aquel lío que se presentaba, Jesús da una respuesta, y una respuesta que dice, el matrimonio es para aquí, no es para después. Por lo tanto, es una misión a realizar. Una vez que se realice esa misión, ¿qué sucederá con los que queden? Serán como ángeles de Dios. ¿Y qué harán esos ángeles? ¿O qué es lo que hacen esos ángeles? Sirven, glorifican, alaban a Dios, porque es una vida nueva. ¿Cómo será? ¿Cómo explicarla? Pues ni hay tiempo, ni hay espacio, ni hay lugar. ¿Cómo será esta resurrección? ¿En qué cuerpo glorificar? No te pongas a pensar en eso, que la cosa no va por ahí. Y entonces, la oración de hoy, como que trae a la memoria lo que reflexionábamos la semana pasada, y hace como una síntesis, ¿verdad? Concédeme vivir siempre, pero con alegría, no amargado. El que está amargado en la vida está muerto. ¿Y cómo vivimos con alegría plena? Bajo la mirada de Dios. ¿Por qué? Porque esa felicidad plena que yo deseo y anhelo y que permanece porque es duradera, consiste en servirte en ti. Por lo tanto, si yo sirvo a Dios y hay alegría en mi corazón, ya estoy en la vida eterna. Ya estoy viviendo ese momento, porque la eternidad tiene que ver con comunión, con participación, con misión, con servicio, con entrega, con donación, con un camino que se va abriendo poco a poco. Sí, esto se puede vivir de alguna forma dentro de como se explicaba del matrimonio, porque es una parte de la vida, ¿no? Y se puede vivir muy feliz sirviendo, ¿verdad? Sirviéndose mutuamente en la vida matrimonial. Pues esto es simplemente como una imagen del servicio y de la entrega que estaremos gozando plenamente de Dios en el cielo, y por eso, ¿verdad?, esta imagen de lo que nos está diciendo Padre, de ser luego como ángeles, porque en la entrega, en el hecho de uno poder contemplar al Señor cara a cara y de estar siempre con Él, gozar esa plena felicidad. No sabemos cómo será, ¿no?, ¿verdad? Y quizás
metiéndonos a comparar entre las cosas de este mundo, las realidades eternas, nos quedamos siempre cortos, pero sí podemos estar seguros de una cosa, y es que alcanzaremos la verdadera felicidad y gozaremos plenamente de la alegría del cielo. El domingo pasado, cuando yo terminaba la homilía, era porque explicarlo, buscar, ¿verdad?, cómo explicarlo, pues una vez al final queda con la sensación de habrán entendido lo que he querido decir. Y a mí se me ocurrió terminar el domingo pasado el comentario con un cuentecito que leí que me parecía muy curioso y que hablaba un poco de esta felicidad. Y era que un médico fue a visitar a un enfermo, estaba, ¿verdad?, ya en fase terminal, y fue con su perro, pero dejó el perro afuera, ¿verdad? Lo dejó fuera de la casa donde él entró. Y entonces se encuentra con este enfermo, lo atiende, lo mira, lo examina, ve que el proceso pues va siguiendo su curso. Y entonces pues establecen un diálogo. Y el enfermo le pregunta, oiga, doctor, usted que sabe muchas cosas, ¿qué hay después de la muerte? Y entonces él dice, yo no sé. Y entonces el enfermo se asombra y dice, ¿cómo que usted no sabe? Pues usted es un hombre sabio. Usted es un creyente, ¿cómo que usted no sabe? Y entonces le dice, mire, se lo voy a hacer con una comparación. Y aquí viene el cuentecito más curioso, ¿verdad? Entonces le dice, usted sabe ese ruido que usted oye, ¿sabe de qué es? Sí, dice, el perro que viene con usted, dice, el perro está afuera, nunca ha entrado aquí. Entonces él abrió la puerta y dejó que el perro entrara. Y en cuanto el perro entró, pues sabía que su amo estaba allí. Él no sabía cómo era esa casa, era la primera vez que iba. Pero él sabía que el amo estaba allí, por eso arañaba. Y en cuanto vio al amo, saltó, brincó y le dice, pues mire, así como este perrito, ¿verdad? Sabía que yo estaba aquí, pero no sabía lo que se iba a encontrar. Pues así espero yo el encuentro con el Señor. No sé cómo será el lugar. Lo que yo sí sé es que me voy a encontrar con Él. Y lo que yo sí sé es que el Señor me espera al otro lado. Esto, una comparación, ¿verdad? Un cuentecito tonto, un poco, pero es tratando de sembrar una semilla de ¿qué? De esperanza. Así como el perro busca, se alegra cuando ve al amo, pues nosotros, valga la comparación, ¿verdad? Más que perros, tenemos una palabra que alienta, porque hay una ruta que seguir, que es la ruta del amor. Y cuando nos encontramos con el amor pleno, pues ¿qué hacemos? Saltamos y brincamos. Sí, y a veces un ejemplo ilustra más que una explicación complicada. Y este es el camino de la vida, un camino de búsqueda, un camino de encuentro, un camino de alabanza a Dios. Pausamos y en breve volvemos con ustedes. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Saltando y brincando como el perrito este que comentábamos hace un momento, la palabra nos lleva a este hermoso salmo, donde la antífona nos dirá que el Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Y la llegada del rey al templo pues era celebrada con gran festejo, ¿verdad? Entonces este salmo 97 es un salmo que se transporta, se aplica a Dios como si fuera el rey que entra, que llega. Y así como se le recibe con júbilo, con música, con trompetas, con flauta, en fin, con una gran algarabía, porque llega el que reina, el que viene a solucionar los problemas. Hoy la iglesia también dice, el Señor vendrá, el Señor llega, y llegará para regir, para orientar, para gobernar a los pueblos, y lo hará con rectitud. ¿Y qué significa rectitud? Con un amor profundo. Escuchamos y rezamos. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Tañen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan, aplaudan los ríos, aclaman los montes al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Interesante como el salmista, hombre, mujer de fe, que regala esta plegaria al pueblo, exulta de júbilo, ¿verdad? Y está convencido, llega el Señor, y llega para regir, llega para gobernar, es decir,
viene a transformar la realidad que estamos viviendo en algo nuevo, en algo distinto. Por eso hay fiesta, por eso hay júbilo, por eso hay gozo. Entonces, el cristiano, aunque hay dolor en el proceso de la muerte, espera celebrar con el Señor en el cielo, en el lugar de la vida. Sí, ciertamente utiliza elementos propios litúrgicos, que es prácticamente la manifestación artística de lo que sería la vivencia personal, ¿no? Porque dice, tañen la cítara, suenen los instrumentos, clarines, trompetas, o sea, que utilicen los instrumentos que tienen a la mano, además de utilizar los talentos que el Señor les ha dado para aclamar al Señor, para reconocer que el Señor ha hecho maravillas a través de la historia del pueblo, quieren manifestarlo con sus talentos y además de eso lo van transmitiendo después como testimonio de vida, ¿verdad? Pues no simplemente exponiendo el talento para que, ¿verdad?, otros lo vean, sino para que también glorifiquen al Señor en comunidad, y a partir de ahí entonces van declarándolo también con su vida, no con aplausos, no simplemente por sobresalir, sino que se note que es una comunidad que aclama al Señor, que alaba al Señor y que reconoce su acción en la historia. Fíjate, yo lo miro proactivamente. Para mí, veo este salmo en este domingo como un anuncio de la Navidad. Llega el Señor. Y es lo que vamos a celebrar en la Navidad, ¿verdad? Esa presencia encarnada de Dios en Jesucristo. Entonces, como llega, y llega a regir, llega a gobernar, llega a transformar todo esto, pues ¿qué vamos a hacer? Fiesta. Entonces, tañen, ¿toquen qué? 4 guitarras. ¿Toquen qué? Instrumentos. ¿Cuáles instrumentos? Los que más bulla metan. Clarines, trompetas, cítara, ¿verdad? Arpas, fiesta, utilizando los instrumentos tradicionales. Nosotros tenemos bongoes, conga, batería, palitos, pandereta, hagan bulla, una bulla grande, ¿por qué? Y aclamemos, es decir, hagamos fiesta a quien, al Rey, el Rey que es nuestro Señor. Eso lo veremos más plenamente en la Navidad. Y por eso habrá un proceso de preparación. Las misas de aguinaldo, que para nosotros en Puerto Rico pues tienen un sabor tan de pueblo, tan de gente, ¿verdad? Entonces, esto que hago yo, persona, lo paso entonces ahora ¿a quién? A la creación. Entonces retumba el mar. Cuando el mar, ¿verdad?, pues coge esa fuerza y ¡chá!, si se estrella las olas con las piedras. En las piedras, en la orilla. Eso hace un ruido musical. No solo destructivo, sino musical. El mar y cuanto contiene, es decir, los peces que están dentro, los caracoles, las ballenas, los delfines. Ustedes saben que hay un lenguaje también entre los peces. Hay unos sonidos. Equivaldría estos sonidos a nuestras palabras, a nuestro lenguaje, como quien dice, que toda la creación se una. Aplaudan los ríos. ¿Por qué los ríos aplauden? ¿Y cómo aplauden los ríos? Bajando. Generalmente los ríos, ¿verdad?, corren, entonces van llevando las piedras y ese golpeteo de las piedras. Claro, esto es poesía. Sí. Pero es como un poeta ve que este sonido no es un sonido que hace daño, sino, mirado desde la fe, alegra. Que aclamen los montes al Señor. ¿Cómo aclaman los montes al Señor? Pues los montes tienen árboles, y los árboles cuando baten sus ramas, ¿verdad?, pues hacen también un ruido, hacen un sonido en la madrugada. Los que tienen plátano, siembran plátano. Los plátanos, cuando va a parir el fruto, ¿no?, hace un gemido, la mata. Es una cosa bien curiosa, que eso no lo oye todo el mundo. Pero el agricultor, el que tiene el oído atento a esa vida que va saliendo y pujando, y no digamos el grito de un niño cuando nace, ¿verdad?, provocado por la nalga que le dan. Eso, que ya creo que ya no lo hacen mucho los médicos, pero no sé, tengo que investigar eso si todavía le dan la nalgadita. A mí me la dieron, por lo menos. Sí, no, digo, por lo menos la experiencia de mis 2 niñas, lloraron como quieran nacer. ¿Se la dieron? Ellos lloraron de nacimiento. De sí. Sí. Y con lo cómoda que estábamos aquí, ahora tenemos que salir. Quien escribe el Salmo reconoce que también el Señor es dueño de toda la creación, y la creación, dentro de su respectiva naturaleza, responde, ¿verdad?, a lo que ha sido creado, ¿verdad? No se desvía de aquello a lo que ha sido creado. Por lo tanto, digamos que el hecho de que fluya de manera natural toda la creación es precisamente una alabanza al Creador, que
que, valga la redundancia, ha creado todo con un motivo y ese motivo se va realizando naturalmente. Por lo tanto, lo ve como una alabanza porque simplemente hace referencia a aquel que lo ha creado y que está destinado para eso. Y lo curioso del caso es que el Señor pone esto en manos del ser humano. Es decir, es el ser humano el que lo expresa. Es el ser humano el que lo interpreta. Por eso es muy distinto el ojo de fe, citando una frase del Papa Benedicto, ¿no? El corazón que tiene ojo, que ve las cosas de forma distinta. Yo puedo ver el mar estrellándose, pero si tengo fe, pues hago poesía de esto. Y puedo ver la belleza de la creación. Estos días que ha llovido tanto, pues también hay su música en esto, ¿no? Entonces, aprender a discernir, aprender a disfrutar los momentos que Dios nos ofrece, pues es el sentido del ser humano, que es el que le da sentido a toda esta creación que el Señor ha puesto en nuestras manos. Sí, porque podemos reconocerlo, podemos definirlo, podemos utilizarlo como imagen, podemos aprender, nos relaja, ¿no? Incluso, por ejemplo, nos da identidad el hecho de escuchar el coquí en Puerto Rico, en los campos, ¿verdad? Que no sucede en otras partes del mundo. Pues uno le crea el sentido de pertenencia, de reconocer que el Señor nos ha dado, nos ha regalado una creación, nos identificamos con esta creación, nos hacemos parte, ¿verdad?, de toda una comunidad y el simple hecho de reconocer la naturaleza de la cual nosotros somos parte, pues nos identifica que también somos creación del Señor y que estamos destinados a algo más, ¿verdad? Estamos creados para un fin más alto, que es encontrarnos con Él. Y ahí entonces entendemos el verso final. Regirá, ¿quién? El Señor, el orbe, es decir, la totalidad, y lo hará con justicia, entendiéndose por justicia ese bien común que el Señor derrama a todos. ¿A todos quién? A todos los pueblos. Y lo hace con rectitud, dándole a cada uno su porción y su equilibrio. Es decir, no le da uno más que a otro, no. Trata de ser justo, equilibrado, balanceado. Sí, que toda la creación es de todos, para todos y entregada a todos. Este salmo es respuesta a la primera lectura de hoy, que está tomada del profeta Malaquías. Al escucharla en este momento nos da entonces visión. Vi, sí. Es decir, veo lo que quiere decir, le doy un sí, pero esto lo quiero hacer en el camino a Sion, en el camino hacia Dios, en el camino hacia el cielo. Lectura de la profecía de Malaquías. Un texto corto, capítulo 3, y prácticamente 2 versos, y apenas no completo. Miren, que llega el día, ardiente como un horno. Malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos. Y no quedará de ellos ni rama ni raíz, pero a los que honran mi nombre, los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto está tomado de Malaquías. ¿Sabes quién era Malaquías? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, profeta después del regreso del pueblo de Babilonia, y que sí, es mano dura contra los infieles y contra los que no siguen la ley del Señor. Era un profeta de voz ardiente, voz fuerte, ¿verdad? Y por eso los textos de Malaquías sobresaltan el corazón. Sí, es bien exigente porque prácticamente el pueblo pasó un periodo muy difícil en Babilonia de 50 años de esclavitud. Ven la mano del Señor que los regresa al pueblo por manos del rey persa. Van a reconstruir el templo, pero Malaquías se da cuenta que la gente, después de una experiencia trágica y reconocer que el Señor los ha librado, ha tenido como un nuevo éxodo, que los ha traído de nuevo a la tierra, siguen infieles, no reconocen al Señor y ni siquiera, ¿verdad?, se sienten como hasta desanimados, no han aprendido de la experiencia y por eso es que, digamos que los amaquea de esta manera. Y por eso es visión, pero en vez de darle un sí, le dan un no a Dios. Y ahí comienza diciendo, miren, llega el día, y ese día es ardiente como un horno, purificación. Recuerden que viene un día de muerte, viene un día de juicio, y ahí vamos a equilibrar. ¿Y qué dice que sucederá ese día de juicio? Pues que será ardiente como un horno, porque eso lo conocía bien el pueblo de Israel. Trabajaban el hierro, preparaban lanzas, preparaban armas, ¿verdad? Y eso a base de fuego. Dice, pues el día del Señor, el día del juicio, ha de ser como un horno. Y ese horno
purifica, ese horno cocina. Por lo tanto está diciendo, se está cocinando algo. Estén atentos, miren, paren la oreja, porque lo que viene es serio. Pausamos y continuamos dentro de un ratito. En profunda comunión, en la vida, el pan de la En esta nueva etapa del testimonio, en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. nuestras almas, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Estamos haciendo lectura orante del texto del profeta Malaquías, el capítulo 3, versos del 19 al 20. Y como nos decía Marcos ahorita, pues es un profeta de voz ardiente, de fuego. Y por eso utiliza esta comparación para decirle a la gente, viene un juicio, y este juicio es como un horno ardiente. ¿Y qué va a suceder? Malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. ¿Qué explicas tú de eso? Pues sí, es interesante porque ciertamente el género es apocalíptico, ¿no? Entonces, cuando se llama apocalíptico, no porque Apocalipsis signifique fin del mundo ni nada de eso, ¿no? Sino que el Apocalipsis en realidad significa revelación, pero la literatura apocalíptica lo que apunta es a que en sucesos extremos, ¿no? De desesperación aparecen unos textos que ofrecen esperanza, pero que no están libres de que se pase por una purificación. Entonces, ya que estamos llegando al fin del año litúrgico y que estamos también meditando todo esto de las postrimerías, ¿no? Del final de la vida, de los novísimos que mencionaba el padre al principio, pues resulta que aquí Malaquías en el contexto lo está llevando a un punto en que el pueblo de Israel, después de haber pasado unos acontecimientos muy fuertes, en vez de reflexionar, de convertirse, de ser fieles al Señor, pues estaban haciendo prácticas que para el pueblo en ese momento no estaban permitidas, ¿no? Digamos que eran de infidelidad al Señor. Por ejemplo, algunos se casaban con personas fuera del pueblo de Israel. Otros estaban ofreciendo sacrificios a dioses paganos, después que habían pasado por un proceso de que uno pudiera decir, pues me voy a convertir porque pasamos, ¿verdad?, mucha necesidad, el Señor nos salvó, pues en respuesta voy a decir un sí al Señor, ¿verdad? Pero no. Entonces está diciendo, ni de su familia no va a quedar rastro, ¿verdad? Ni rama ni raíz, es decir, ni descendencia, ni se recordará nada de quien ha sido infiel. ¿Verdad? Una manera también de llevar a la reflexión. Esto no significa que el Señor los va a destruir, ¿verdad? Y porque simplemente pues fueron infieles, sino está tratando de mover los corazones para que se conviertan, ¿verdad? Tipo así como las preparaciones que tenemos de Cuaresma, de Adviento, un poco de mover el corazón a ese amor primero del Señor, a ese entusiasmo, y que entonces podamos nosotros mover la mirada de las cosas terrenas, de afincarnos aquí en las cosas que sabemos que nos hacen daño y que no nos hacen fieles al Señor, volver la mirada, encaminarnos y dirigirnos hacia el Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a purificar. Y por eso ya, malvados, sí, los que no van por el buen camino, y perversos, los que hacen la cosa de maldad, serán la paja. Y los quemaré el día que ha de venir. Es decir, eso me servirá para arder este fuego, para cambiar todo esto. Y no quedará de ellos ni rama ni raíz, es decir, no quedará ni rastro, diríamos nosotros. Va a arrasar con ellos. Viene la contrapartida, y haré esto con los malvados, pero ¿qué va a hacer con los buenos? Pues ¿qué dice? A los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Iluminar. Tendrán que una visión distinta, una forma de ver las cosas diferente, una forma de actuar novedosa, y serán como un sol de justicia, sol de bondad, sol de buenas obras, que lleva la salud en las alas. Es decir, donde hay bondad, donde hay cosas buenas, pues se derrama como un pájaro que va volando, ¿verdad? La salud, la bondad, la misericordia. Sí, digamos que como el amor del Señor, ¿verdad? Como un horno, como fuego, como luz. Para unos será como paja, que los deshace y los hace nada. Para otros será de purificación, que
los iluminará, los llevará de tal forma que como son fieles, ¿verdad?, a las palabras del Señor, al nombre del Señor, pues entonces no es que los aniquilará, sino que los purificará y los hará entonces hacer resplandecer esa luz. No como la paja que se queda en nada, sino como que regresan al camino del Señor y quedan iluminados y transformados. Y es interesante que utilice el concepto de las alas, es decir, vuela, se extiende, cubre, protege. Es bonito, ¿verdad? Por un lado, purifica, limpia, quema, transforma, pero por otro lado, todo eso se convierte en una mano protectora, porque las alas son como las manos del pájaro, o las manos del ser humano, ¿verdad? Las manos de Dios, que desparrama que misericordia, bondad, ternura, compasión. No así el otro, que es paja. La paja se quema y se la lleva el viento. Esto es interesante porque es apocalíptico, es decir, revela qué es lo que Dios me quiere decir a mí hoy. Pues quizás me tengo que preguntar, ¿soy como los malvados? Pues si soy como los malvados, pues ¿qué va a hacer? Pues soy paja y de mí no va a quedar ni rastro. O por el contrario, ¿a qué estoy llamado? ¿Qué estoy haciendo? Volvemos a la oración inicial. Si tengo sed de eternidad, sirvo al Señor con alegría, porque sigo bajo su mirada, o hago lo que me da la gana y por eso estoy amargado. Entonces el texto viene como a prevenir. Eso es lo que hace Malaquías, los profetas de voz dura, de verbo fuerte, ¿verdad? Lo que dice es, sacude, no te quedes estancado, muévete, porque si no te va a comer, como diríamos en Puerto Rico, un caballo mellado. No va a tener solución. Sí, y entonces aquí podemos ver cómo el Señor rige, cómo se da realmente la justicia. El amor del Señor y el fuego ardiente del Señor, igual para todos, pero a quien se mantiene firme, este fuego del Señor los ilumina como un sol. Pues es como la harina que se mete al horno, y de ahí entonces entendemos el sentido del pan. El pan que se parte, que nutre, el pan que es alimento, el pan que nos sirve a nosotros como memorial de la entrega de Jesús. Y cada domingo, al partir este pan en la mesa del Señor, recibimos su cuerpo y su sangre como alimento. Y ese pan de la palabra que nosotros estamos ahora degustando desde una reflexión orante, nos hace entender también pues lo que Dios quiere que hagamos de nuestra vida, un servicio continuo en favor de los demás. Vamos a abrir entonces el texto del Evangelio ahora, esa palabra que es fuerte, esa palabra que motiva, porque la primera lectura y el Evangelio están como interconectados, para que veamos después la segunda, cómo une, como un puente, esto que estamos tratando de compartir con ustedes hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a hacer esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán, y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayúdanos un poco, Marco, a situarnos en este contexto del cual Jesús está pronunciando esta palabra que en cierta medida estremece. Sí, el Evangelio de Lucas,
que ya en otras ocasiones este padre nos ha dicho que es como el evangelio misionero, también tiene una resonancia de cómo la comunidad ha podido interpretar los acontecimientos que se han ido dando después de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, aquí lo que podemos ver es como resultado de todo lo que ha estado sucediendo, ¿no? De que los apóstoles empiezan a predicar, los empiezan a perseguir, los jefes de la sinagoga también continúan persiguiéndolos, porque no quedó solo en el que mataran a Jesús y luego entonces los discípulos predicaran la resurrección, sino que muchas personas siguieron convirtiéndose y fueron tocadas por el Espíritu para seguir llevando el mensaje del Señor. Aquí simplemente Jesús lo está advirtiendo de qué es lo que va a suceder y que permanezcan fieles, porque permaneciendo fieles, así como ¿verdad? Haciendo esta referencia también al Antiguo Testamento, aquellos que permanecieron fieles a la ley, siguieron al Señor y permanecieron, ¿verdad? Y luego continuaron dando ese testimonio. Los cristianos padecerán igual. Que no se desesperen, porque el Señor los asistirá en ese momento. Interesante, porque Lucas quiere ayudar a la comunidad cristiana que se está formando y de la cual él está dando enseñanza a través del Evangelio, de la buena noticia, que no se dejen engañar, porque hay gente malintencionada que quiere desviarlos del camino. Y entonces utiliza una narrativa donde confronta en clave apocalíptica lo que está sucediendo. Recuerden que lo apocalíptico es lo tremendo, lo que se está destruyendo. Entonces miren cómo comienza. En aquel tiempo, en tiempo de Jesús, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de las piedras y los esbotos. Posiblemente Jesús estaría en el atrio. No dice a quién habla, sino un montón de gente que había allí. Y ¡ay, qué cosa más bonita! Mira qué columna, mira qué belleza, y tal y qué cual. Porque ellos se gloriaban de eso, de que tenían un gran templo. Y entonces Jesús escucha la conversación, escucha las alabanzas, y entonces viene con una frase contundente, ¿verdad? Dice, esto que contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Decirle a un judío que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, eso era inaudito. Tú sabes, ¿a quién se le ocurre? Usted es un loco. ¿Cómo va a hacer eso? Y entonces lo pone en el contexto de lo suyo. Y entonces lo suyo, los discípulos más cercanos le dicen, maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuál será la señal de que esto va a suceder? Pero eso lo vamos a ver ahorita, después de la pausa. En profunda comunión, el pan de la vida, el pan de la vida. En esta nueva etapa del testimonio, en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Podemos decir que las preguntas que Jesús le lanza, o la frase que Jesús le lanza, le mete el dedo en el ojo a aquellos que estaban alabando y bendiciendo y diciendo qué cosa más bonita, y le surge una pregunta, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuál será la señal? Y entonces empiezan las advertencias de Jesús, para ellos y para nosotros. Cuidado con que nadie los engañe. Esta es la primera enseñanza. No te dejes engañar, porque hay gente que les canta hacer cuentos. Y miren cómo dice, muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayan tras ellos. Y entonces enumera que si hay guerra, que si ya llegó. En estos días oímos cosas, ¿verdad? Que el terremoto, ya esto está escrito, el fin del mundo, la guerra. Eso siempre ha sucedido, es un tiempo de purificación. Por eso el Señor dice, cuidado, que nadie los engañe, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Como que ese pedacito de pero el final no vendrá enseguida, se le olvida leerlo a unos cuantos, porque ven el terremoto y la guerra, y que esté sucediendo ahora no significa que no haya sucedido antes. Y que vaya a suceder después. Y que después de nosotros vuelva de nuevo, porque vamos a recordarlo, este texto está escrito en el siglo I, ¿verdad? Pocos años, quizás unas pocas décadas
2, 3 décadas después de los eventos de la pasión del Señor. Así que de ahí hasta acá han pasado 2000 años. Así que en todo ese tiempo, usted estudia historia, pues sabe que han sucedido guerras, han sucedido revoluciones, han sucedido acontecimientos hasta más impactantes de lo que pudiéramos nosotros padecer hoy. Y dice el Señor, eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Por lo tanto, no creamos que estos son estos profetas del desastre, en que todo es sombrío, negro, porque al final, ¿dónde queda la esperanza en el Señor? Si lo que se infunde es miedo, ¿qué bien se le hace al creyente o hasta al no creyente en decir estas cosas? Por lo tanto, demos esperanza, como dice el Señor. Esto sucederá, pero el final no vendrá enseguida. ¿A quién le está dando ánimo Jesús en este texto y Lucas a través de Jesús? A la comunidad que comienza a ser perseguida y maltratada por dar testimonio. Por eso él dice, se alzará pueblo contra pueblo, habrá grandes terremotos, epidemias, espantos grandes, pero ante todo esto le echarán mano. ¿A quién? A los creyentes, a la comunidad que le habla Lucas. Entonces, a los discípulos, pero ahora lo que está hablando de Lucas, ¿no? Les echarán mano, los perseguirán entregándolos a la sinagoga y a la cárcel. Utiliza un lenguaje figurado, pues no va a ser tan explícito, ¿verdad? Y harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Y entonces, si es por causa mía, acuérdense de la oración y de la bienaventuranza. Alégrense, que no lo dice aquí, pero se sobreentiende, porque tendrán ocasión de dar testimonio mío. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría a la que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y enuncia más todavía, hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. No te cae un pelo de tu cabeza si Dios no lo permite. Los acontecimientos que Dios permite, por algo es. Y añade, con su perseverancia salvarán sus almas. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que tengan cuidado, que no se dejen llevar del pánico, que todo esto va a suceder como señal de que están dando testimonio de mí, que no tengan miedo por lo que van a decir, porque yo pondré palabras en su boca, pero además nadie podrá vencerlo. Y además, como podríamos decir, la fresa que colma el pastel, perseveran, salvarán sus almas. Lo que decía Malaquías, se iluminarán los que honran mi nombre, los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Sí, Un texto bien confortable, de gran consolación, si lo sabemos leer y orar bien. Sí, si nos quedamos solo en el horno y la paja y el terremoto y la epidemia y todo, lo estamos sacando de contexto, estamos enfocándonos en lo que no es lo importante. Ciertamente es parte del proceso apocalíptico, pero que siempre lleva al final el mensaje de esperanza, que también hay que leerlo con detenimiento, porque dice que serán perseguidos, etcétera, y todas estas cosas por causa mía. Es decir, por proclamar la verdad del Evangelio, por ser testigos fieles, no por ser, ¿verdad?, que pudiera suceder por alguna imprudencia o por otras razones que quizás sí se lo buscaron, sino en este caso es por practicar el bien, la justicia, por ser fieles a las enseñanzas del Señor y de llevar y dar testimonio de ellas. Por lo tanto, muchas veces será por envidia, falso testimonio, que es lo que aparece en la bienaventuranza, ¿no? Si a los que perseveren, ¿verdad?, dentro de falsos testimonios, de aquellos que los van a contradecir, que los envidian, que los están acusando falsamente y todas esas cosas, el que persevere ahí, el que sea fiel a la gracia del Señor, será iluminado con un sol de justicia y salvará sus almas. Y ahí entienden entonces la segunda lectura. Y Pablo tiene que escribir una carta porque hubo un grupo de las comunidades que él evangelizaba que, como decían que venía el Señor y venía el Señor, se cruzaron de brazos y no hacían nada, no daban ni golpe, vivían del cuento. Miren el texto de Tesalonicenses, lo que Pablo dice, la segunda carta, capítulo 3, versos del 7 al 12. Hermanos, ya saben cómo tienen que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre ustedes sin trabajar. Nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche a fin de no ser carga para nadie. ¿Ve? ¿Qué sucedía? Que algunos habían recostado. Eran unos vagos y Pablo le está diciendo, nada de eso.
miren lo que yo he hecho, yo he trabajado, espero la venida del Señor, pero no he cruzado de brazos. No es que tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos darles un ejemplo que imitar. Imítenme a mí, miren lo que yo hice. Cuando vivimos con ustedes, les mandamos, el que no trabaja, que no coma. Ven, hay que ganarse el pan con el sudor de tu frente, no con el sudor del frente, con la tuya. Porque nos hemos enterado Atención, de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les mandamos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. están viviendo del cuento. Así cualquiera. Sí, y hay una máxima, una frase de cuando se estudian los textos bíblicos, que es: si se machaca y se hace énfasis en algo, es porque hay un problema detrás, que es lo contrario, ¿no? Entonces, aquí él está hablando, dice, nosotros, él dice, yo no viví sin trabajar, yo estuve trabajando, estaba haciendo esto, yo trabajé, yo hice. Pues está diciendo que entre ustedes hay gente que no lo está haciendo, ¿verdad? Vuelve y dice, y yo les dije, o sea, está dando el regaño, pero en pasiva. Corrección, ¿sí? corrección, corregir, regir el corazón. Y entonces, como para que cuando se lea, porque las cartas de Pablo luego se leían en la comunidad, aquel que la escuche dice, anda, se enteró. Sí, ¿Seré yo, maestro? Sí, entonces, claro, y vuelve otra vez, ¿verdad? Siempre ha habido, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Pablo es también del siglo I. Si vemos esto en esas comunidades, ¿verdad? Que se sienten cómodas en este sentido de que, pues total, se va a acabar el mundo, ¿para qué estudiar si total el Señor ya viene? ¿Para qué si esto ya llega al fin? Si mira lo que está sucediendo, la guerra, aquello, lo otro. Y al final perdemos de vista aquello para lo que hemos sido creados, como habíamos visto en el Salmo, cómo se invita a utilizar los talentos, lo que el Señor nos ha dado para alabar al Señor, para aclamarlo, para reconocer su justicia, su santidad, que hasta la naturaleza lo hace, y nosotros cruzados de brazos. Ay, no estoy total, aquí esto se va a acabar. Pues no, nos exhorta a que sigamos trabajando por el reino, para que el sol de justicia nos ilumine, para que la salud, ¿verdad? En las alas podamos llevar la salvación también a los demás y seamos instrumentos de salvación de parte del Señor, ¿verdad? Para salvación y para beneficio de los demás. Hay gente en las comunidades que son ni estudian ni trabajan. Pues no, hermanos, no. Es importante entender que cada uno de nosotros, con los dones y talentos que ha recibido, tiene una misión que realizar. Y esa misión que realizar tiene que ser para el bien de la comunidad. Y la eternidad lo que me hace es a mí crear un ambiente de bondad, de comunión, donde participamos por la misión que hemos recibido y vamos transformando y construyendo algo nuevo, algo distinto, algo mejor. Cuando uno se dispone a servir al Señor, dice otro texto de la Escritura, se tiene que preparar para la prueba. Por eso Lucas le prevenía, ¿verdad? Dice, no se dejen llevar simplemente de habladuría. Sí, este templo es muy bonito, pero eso mereció esfuerzo, mereció un trabajo de los anteriores a ustedes. No simplemente se gloríen, porque no va a quedar piedra sobre piedra, esto se va a acabar, se va a destruir. ¿Y tú qué vas a dejar como legado, como aporte? Cada uno de nosotros dejará algo, construirá algo, y en la medida que deja algo y construye algo por los dones y talentos que Dios le ha dado, está construyendo ciertamente el reino de Dios. Sí, y Jesús no lo que está diciendo no es que quiten valor a lo anterior o a lo que hicieron los antepasados, sino que no nos quedemos en eso, en simplemente ver como que, wow, admirarlo, sino tomarlo, ¿verdad? Y entonces aplicarlo en la actualidad y continuar esa labor que hemos heredado, porque al final, sí, el tiempo pasó, las obras de anteriores pues quedaron, incluso el templo, ¿verdad? Que luego fue destruido, pero aquellos que perseveraron en la fe continuaron el camino que otros comenzaron anteriormente y dejaron un legado a los que seguimos, que hasta el día de hoy todavía seguimos caminándolo y esperamos heredarlo a las próximas generaciones. Y es importante no vivir solo de añoranza, lo que fuimos, lo que pasó, lo que sucedió, las glorias pasadas no mueven molinos, no mueven molinos, dice las aguas pasadas, no mueven molinos, dice un refrán español. Es decir, lo que pasó, pasó. Ahora, ¿en qué puedo yo colaborar? ¿En qué puedo yo trabajar? ¿Qué puedo yo ofrecer? Y así es como vamos progresivamente avanzando hacia ¿qué? Hacia el encuentro del Señor. Valorar
el pasado y lo que nos dejaron nuestros antepasados, es aplicarlo en el presente y ponerlo al servicio de los demás. El tiempo corre, el tiempo avanza. ¿Hacia dónde? Hacia la eternidad. Ánimo pues, queridos hermanos y hermanas, y que esta palabra de este domingo sostenga y aliente nuestro caminar. Nos vemos la próxima semana en este nuestro programa, El Pan de la Palabra. Buenos días, tengan todos y todas. En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.